Saludos, buenas noches, noche del miércoles 11 de enero, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, aquí en Es Asturias Televisión, en una jornada esta la de hoy, en la que vamos a hablar de contaminación en el Principado de Asturias, vamos a hablar de dietas posnavideñas, de religión y finanzas y también de fotografía, entre otros temas. Bueno, pues les invitamos a permanecer con nosotros 90 minutos en un programa que ya comienza y que, como siempre, bueno, pues va a tener un apartado especialmente destinado a la solidaridad con los más necesitados, con un campamento de refugiados en India. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues la prueba del limón o el Ye Limón Game lo vamos a mantener al menos hasta mediados de febrero. Les iremos informando de por qué. Bueno, pues se cumple un aniversario para el cual van destinados estos fondos para las personas afectadas por este tema, del cual, bueno, pues les daremos cumplida información a lo largo de las próximas semanas. Nuestros invitados y colaboradores, siempre y cuando dé tiempo en la entrevista, podrán participar y podrán o ser solidarios con esta causa de personas que lo necesitan y mucho, o, por el contrario, ganar una maravillosa estancia en Las Caldas Villatermal. No les adelantamos más, les invitamos a que estén con nosotros durante esta hora y media, 90 minutos por delante, en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues a vuelta de las Navidades nos hemos encontrado con una situación, alarmante en Asturias. Una situación que tiene que ver con la contaminación ambiental. Bueno, pues desde la Coordinadora Ecologista prácticamente a diario se está dando la voz de alerta ante la situación que se vive en el aire asturiano y que repercute, cómo no, en las personas. Bueno, para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Joaquín Arce, él es miembro de la Coordinadora Ecologista de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la situación actual? Veíamos las notas de prensa que ustedes enviaban durante estos días, lo oíamos por la radio, lo veíamos en prensa. Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la situación actual de la calidad del aire en Asturias? Bueno, la situación desde hace un mes o así es especialmente mala y todavía continúa. Es mala en todo el centro de Asturias y especialmente mala en la zona de Avilés, en la zona de Gijón, en la zona de Lugones y en la zona de Trubia. Ajá. La lluvia, que ya ha aparecido, por fin. Hemos tenido un invierno tremendamente seco, estamos teniendo un invierno tremendamente seco. La lluvia ha aparecido. Algunos de los expertos decían, bueno, esto en cuanto llueva, pues ya barre, ya limpia. ¿Ha sido así? Sí, bueno, está claro que las situaciones anticiclónicas generan una concentración de la contaminación y las épocas de lluvia y de borrasca pues diluyen en parte esa contaminación. Pero nosotros lo que queremos destacar es que la contaminación es un problema estructural de nuestra región, sobre todo de la zona centro, y que hay que tomar medidas para corregirla. De hecho, España ya tiene varios expedientes sancionadores de la Unión Europea porque la Unión Europea considera que esta situación es insostenible y hay que corregirla, porque afecta de forma muy perjudicial a la salud de los ciudadanos. Claro, esas sanciones en forma de dinero, es decir, van a costar al bolsillo del ciudadano, ¿no? Claro, son sanciones que pone el Estado español y que luego España tiene que pagar. Y además de pagarlas, tiene que tomar medidas para resolver la situación, que es lo que no se está haciendo. Claro. ¿El Principado está a la cabeza, está Asturias a la cabeza de la mala calidad del aire, entonces? Asturias sí es una de las zonas de España que peor calidad del aire tiene, en particular porque es una zona industrial y en la que existen, además de los problemas habituales de España, como son el tráfico, las calefacciones, etcétera, existen varias instalaciones industriales muy contaminantes en la zona de Gijón y Avilés, y luego 4 o 5 térmicas de las que más emiten de toda España. ¿Cuál es la situación particular de Trubia? Porque, bueno, podríamos pensar a priori, bueno, Gijón, Oviedo, Avilés, las zonas más afectadas. Pero, ¿cuál es la situación de Trubia? Una localidad pequeña en cuanto a extensión y habitantes. Es que se dan dos circunstancias. Por un lado hay un polo industrial con varias empresas contaminantes y por otro lado es una zona que orográficamente
en épocas sobre todo como estas de invierno, de anticiclón, de inversión térmica, pues se concentra mucho la contaminación. Entonces tiene problemas altos de contaminación en benceno y en otros contaminantes. Y en el resto del Principado, ¿cuál es ese mapa negro que podemos Bueno, ver? Asturias se caracteriza porque tiene una fuerte contaminación industrial y una contaminación de tráfico y de otras fuentes de emisión, como las calefacciones. En eso se distingue, por ejemplo, de Madrid. Madrid tiene sobre todo concentración de partículas y de óxidos de nitrógeno por el tráfico. En cambio, Asturias tiene sobre todo contaminación de partículas y de óxidos de azufre. Claro. Estas partículas y óxidos de azufre en Asturias, ¿cómo afectan a la salud del ciudadano? Pues afectan de forma muy importante. Hay muchos estudios de la Organización Mundial de la Salud que nos indican que la contaminación acorta de forma importante la vida de las personas. Se calcula que en España, la Organización Mundial de la Salud, con sus estudios, calcula que en España unas 50.000 personas mueren antes de tiempo por culpa de la contaminación. Eso, pues, para Asturias supone entre 500 y 1.000 personas que todos los años ven acortada su vida por la contaminación. Esto afecta tanto a pequeños como a mayores, esto no respeta franjas de edades, ¿no? Sí, la contaminación afecta a todas las personas, a la salud de todas las personas, en mayor o menor medida. Afecta sobre todo en las cuestiones de las vías respiratorias, enfermedades pulmonares, etc. Volvemos a Trubia. Se ha generado una verdadera alarma social. Podíamos ver estos días a los representantes vecinales pues exigiendo medidas, ¿no? Sí, en Trubia desde siempre hubo una contaminación muy alta. La gente de Trubia lo sabe y estuvo siempre muy preocupada. Lo que pasa es que cada X tiempo hay que exigir con fuerza a las administraciones que actúen, que es lo que está pasando, que las administraciones simplemente se limitan a medir la contaminación, pero no toman medidas para corregirla. Claro. Entonces, ¿simplemente se está midiendo y nada más? Sí, simplemente. Aquí en Asturias, el gobierno regional, desde hace muchos años, lo único que hace en esta cuestión es medir la contaminación con su red de estaciones de medición de la contaminación. Y como mucho, cuando ve que se está a punto de superar un determinado límite, de los que puede dar lugar a incumplimientos legales y económicos, pues toma alguna medida como la que tomó en Lugones de regar las calles. Pero nosotros lo que echamos en falta son medidas estructurales contra la contaminación. Claro. En particular, por ejemplo, medidas ¿En qué consistirían esas medidas estructurales? Medidas para reducir el tráfico, o sea, penalizando el tráfico de automóviles, favoreciendo la movilidad en transporte público, bicicletas, etcétera, pero haciéndolo no con voluntarismos, no con declaraciones pidiendo a los ciudadanos que sean buenos, porque para eso está la Iglesia y las asociaciones, sino con medidas como las que tiene que tomar un gobierno, medidas fiscales, medidas de normativa, etcétera, que hagan que disminuya mucho el tráfico de vehículos y que aumente el tráfico de transporte público, bicicleta, peatonal, etcétera. Y en relación con la industria, pues el gobierno debe apoyar que las industrias utilicen las mejores tecnologías disponibles y controlar los niveles de emisión de esas industrias para que estén dentro de los límites legales. Y luego, en épocas concretas como esta que estamos pasando de anticiclón y de inversión térmica, pues no tiene sentido, por ejemplo, que las térmicas de carbón que están aquí al lado de Oviedo estén funcionando a tope y las de gas, que contaminan mucho menos, no funcionen. Claro, claro. En líneas generales, ¿las empresas en Asturias cumplen con los protocolos que están marcados? Las empresas cumplen en la medida en que las administraciones les obligan a cumplir. La Unión Europea para eso es, digamos, la que nos salva un poco estas situaciones, porque es la que aprieta con las normativas, obliga a las industrias a que vayan mejorando sus tecnologías, etc. Las administraciones españolas intentan escaquearse de esa cuestión, pero bueno, se ven obligadas por la Unión Europea y a veces toman alguna medida de control, pero la verdad es que pocas. En otros países de nuestro entorno, ¿cuál es la situación y cómo lo combaten, cómo lo arreglan? Bueno, hay países de la Europa del centro y del norte que están mucho más sensibilizados con las cuestiones medioambientales, están más desarrollados, entonces nos sacan mucha distancia en esto, controlan mucho más el tráfico, controlan la industria y de cara al futuro, en pocos años, por ejemplo, van a prohibir los coches diésel, van a evitar la circulación de los coches por la ciudad. En Londres ya es difícil circular en coche por la ciudad, en París también, en Alemania también, etc. Claro. Por otra parte, los cortes de tráfico que hemos visto durante estas Navidades
En Madrid, por parte del ayuntamiento, bueno, han corrido ríos de tinta, unos a favor, otros en contra de la medida impulsada por la alcaldesa Carmena. ¿Es efectivo en una ciudad como Madrid, bueno, pues decir, bueno, hoy circulan los pares, mañana circulan los impares, o es simplemente lavarse la cara un poquito con estas medidas? Es efectivo, pero es insuficiente. Hay que tomar medidas de mucho más calado y más estructurales, no medidas para 2 o 3 días cuando la situación aprieta muchísimo. Hay que tomar medidas del tipo de conseguir que las ciudades sean para los peatones y para la gente y que el coche apenas tenga espacio dentro de las ciudades. Claro, pero no es paralizar una ciudad. No es paralizar, porque la actividad económica y las personas se adaptan a las situaciones según se van produciendo. Si la normativa hace que los vehículos, los coches no puedan entrar a la ciudad, pues enseguida aparecen otros medios de transporte sustitutivos, transporte público, otros tipos de vehículos eléctricos, etcétera, que resuelven esa situación perfectamente. Entonces es simplemente adaptarse a los tiempos, modernizarse y cuidar de la salud de las personas. Claro, aunque no sea lo mismo, vamos a establecer un pequeño paralelismo. Bueno, hace años, bueno, pues se nos instó a los ciudadanos a reciclar la basura en casa, ¿no? Bueno, pues separar el cartón de los envases, tal, pim, pam. Bueno, ahora mismo todos tenemos asumido que hay que reciclar en casa. Para este tema de la contaminación, ¿qué medidas individuales puede tomar cada uno o cada familia en casa para decir, bueno, voy a aportar mi granito de arena? Quizás sea insuficiente, mientras que las grandes industrias como grandes contaminantes no tomen cartas en el asunto. Pero esas medidas básicas, ese decálogo de decir, bueno, por mi parte puedo hacer esto, ¿cuáles serían? Nosotros creemos que no se trata de eso, que no se trata de que los ciudadanos, como dije antes, sean buenos y se comporten de una manera determinada, sino que las administraciones públicas, con las normas y con los impuestos, creen las situaciones para que, independientemente de cómo se comporten los ciudadanos, se consiga el resultado final. El tema del reciclaje que decías antes es un ejemplo del fracaso de ese tipo de políticas voluntaristas, de intentar convencer a la gente de que haga tal cosa. Es un desastre el tema del reciclaje, no cumplimos los objetivos que nos marca la Unión Europea, y todo eso es así porque no hay normas que obliguen a reciclar, ni hay incentivos económicos que lo favorezcan. Entonces, no se trata, como dije antes, de predicar o de pedir a la gente que sea buena, se trata de que la sociedad se organice de una forma que el resultado sea el que queremos. Claro. Joaquín, ¿por qué en tiempos de crisis no se habla de esto? En tiempos de crisis se hablaba menos de esto en España, pues porque la situación económica era muy complicada, el empleo era la principal preocupación, y debido a que había bajado la actividad económica, bajaron también los niveles de contaminación, de tráfico, etcétera, durante unos años. Pero desde el año pasado han vuelto a subir el consumo de combustibles y los niveles de contaminación han aumentado otra vez. Entonces va a la par el desarrollo económico con la contaminación, lógicamente. En algún país como en España, lamentablemente sí, en otros países no. En otros países, cuando aumenta el desarrollo económico, disminuye la contaminación, que es lo lógico, porque la gente, cuando aumenta su nivel de vida, una de las cosas primeras que quiere es mejorar su salud, y para eso tiene que reducir la contaminación. Niveles como los que vemos en algunas imágenes de Pekín o de Ciudad de México, por ejemplo, aquí están muy lejos, ¿no? Es decir, bueno, esos niveles de contaminación lo que reflejan es un país subdesarrollado en el que la salud y el bienestar de sus ciudadanos importa poco, porque están en una situación económica muy mala o con unos gobiernos que no son democráticos y no les interesa mucho su población. Eso pasaba en España hace 40 años o 30 años, había unos niveles de contaminación muy altos y la gente tenía que cargar con ellos, pero en los países más desarrollados esos niveles de contaminación están totalmente fuera de lugar. Bueno, pues entonces, para finalizar, Joaquín, la situación es alarmante, pero aún estamos a tiempo de revertirla. Bueno, la situación es alarmante, pero no desde el punto de vista coyuntural de estos días, aunque estos días parece que se vea más, sino desde el punto de vista estructural. Nuestro nivel de contaminación a lo largo del año es demasiado alto, incumple en algunos casos las normativas europeas, que son bastante laxas, y incumple siempre, de forma muy escandalosa, los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tomar medidas para reducir la contaminación. Las medidas que están más en la mano del gobierno regional y de los ayuntamientos son las relacionadas con el tráfico. Entonces tienen que empezar a tomar medidas para sacar a los coches de la ciudad, favorecer la movilidad sostenible con transporte público en bicicleta, que además tiene otros beneficios para la salud de los ciudadanos, y reducir de forma sustancial ese nivel de contaminación. Claro. Tal como nos dice la Unión Europea. Hay que concienciar, no obstante, porque coger la bicicleta, por ejemplo, en una ciudad con cuestas como Oviedo, con la que está cayendo, hay que tener también valor. La gente es racional y responde a los estímulos
económicos, fiscales y cumple las normativas. Entonces, parecía difícil hacer otras cosas, como por ejemplo lo de fumar en los bares. Se puso una normativa, no hubo que andar mentalizando a la gente, se puso una normativa, se prohibió fumar en los bares y el tema quedó resuelto. El carnet por puntos, se puso el carnet por puntos y la gente es más prudente conduciendo. Entonces la administración tiene instrumentos poderosos que tiene que utilizar. Lo que no puede ser es que la administración sea de un nivel de incompetencia tal que pasen los años y no tome ninguna medida. Eso lo único que nos dice es que los que están en el gobierno no saben hacer su trabajo. Pues continuaremos atentos a los comunicados que ustedes diariamente emiten sobre la situación ambiental en el Principado. Antes de irnos, bueno, vamos a probar fortuna con el juego del limón. Vamos a ver la pericia de Joaquín Arce a la hora de afrontar esta difícil prueba, bueno, este difícil reto. Vamos allá. Casi es mejor no tener pericia, ¿no?, para esto. Al fondo y a poco hasta se hunde el limón. Joaquín Arce, miembro de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Juan. Bueno, e informarnos acerca de cuál es la situación en Asturias y cuáles serían las soluciones que habría que adoptar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Y nosotros nos vamos a la publicidad y en un momento volvemos para cambiar totalmente de asunto y saber cómo podemos perder los kilos que hemos cogido en Navidad. Hasta ahora. Continuamos. La Navidad ha finalizado, pero aún deja vestigios y muchos de ellos son difíciles de borrar, son difíciles de eliminar. Hablamos de los que se sitúan sobre todo por esta zona, los que nos hacen más gorditos aún si cabe. Bueno, para hablar de cómo perder estos kilos de una manera sana y equilibrada, se encuentra, bueno, pues esta noche con nosotros la doctora Ana Azanza, especialista en nutrición y medicina estética, directora de la clínica Doctora Azanza en calle Caveda 12, tercero B de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches y feliz año. Igualmente, buenas noches y feliz año. Bueno, pues entonces, pasada la Navidad, ¿ahora qué? Ahora llega Paco con la rebaja ante esos kilos de más que hemos cogido después de Nochebuena, Nochevieja, Reyes, Año Nuevo, Año Viejo, todo, ¿no? Pues ya lo sabemos desde el principio, ya lo avisábamos antes de las Navidades, sí, que ahora toca lo que toca, porque son unas fiestas muy dulces, son fiestas muy familiares, de mucha reunión familiar, mucha gente desplazada, y no solamente son la Nochebuena y la Nochevieja, sino que son todos los aperitivos, las cenas, los encuentros, y entonces la verdad es que más que menos coge de 3 a 5 kilos, y ahora toca eliminarlos antes de que se nos instalen definitivamente en nuestra silueta. ¿Son fácilmente eliminables esos 3-5 kilos de media que solemos coger? Sí, yo creo que se eliminan fácil porque los hemos cogido de una forma muy rápida, pero también es verdad que como no tengamos conciencia de ello y no nos pongamos a bajarlos, corremos el riesgo de quedarnos con ellos y luego pues sumar en los kilos que acumulamos a lo largo de los años. ¿Se baja más fácil los primeros kilos que hay que bajar que el resto del equipaje que llevamos? Sí, siempre en cualquier dieta los primeros kilos son los más fáciles de bajar porque además de grasa tenemos mucha retención de líquidos. No solamente es grasa lo que hemos hecho, sino que también tenemos un poco como colapsado el hígado, o sea, hemos colapsado todos los órganos de eliminación. Entonces se trata más bien de hacer una dieta depurativa que nos elimine líquidos y luego ya pues que bajemos la grasa que hemos fabricado. Hay que planificar, hay que marcar objetivos, hay que decir, bueno, estos 5 kilos, pues no sé, aproximadamente no sé cuánto tiempo se tardan en bajar. O hay que hacerlo de una manera, es un poco ahondar en lo que nos decía, bueno, pues ponerse del todo marcando objetivos, que también hay gente que se puede sesionar o no, no sé. Yo creo que sí que es importante un poco el ponerse unos objetivos, unas fechas, porque si dejamos, bueno, tampoco hay que obsesionarse, pero sí tener ese objetivo claro de que lo que has cogido lo tienes que bajar, porque si no, sin darnos cuenta, lo vamos dejando pasar y la verdad es que continuamos con la inercia de las Navidades y la verdad es que cuesta mucho el romper y decir, pues ahora ya
tengo que ponerme en forma. Y como no tengas unos objetivos y lo tengas muy claro, los plazos, pues yo creo que se te va pasando el tiempo. Claro. ¿Y esos 3-5 kilos en qué plazo de media se suelen bajar? Yo creo que en un mes se pueden bajar perfectísimamente los kilos estos que son de las Navidades. Ahora, otra cosa son los que además ya se traían de antes de Navidad, que esos lógicamente hay que continuar y de una forma más lenta y de otra manera, pero en principio yo lo que recomiendo después de las Navidades es hacer una dieta de tipo depurativo y limpiar el organismo. Claro. Con la dieta y con otros métodos. Claro. ¿En qué consiste, en síntesis, una dieta de tipo depurativo, como la que nos indica? Pues la dieta depurativa, yo diría, yo incluso, bueno, sobre todo mucho vegetal y eliminar el azúcar. Yo creo que lo que más nos engorda siempre son los azúcares, y entendiendo por azúcar no solamente el azúcar de mesa, sino el pan, que es puro azúcar, los espaguetis, los arroces blancos, las pastas, las galletas, los vinos, los licores, los cavas, las cañas, todo eso son el mundo del azúcar, que es el que realmente nos está haciendo engordar día a día, y no tanto las grasas como se les ha demonizado durante estas últimas décadas. Por lo tanto, una dieta depurativa sería, en primer lugar, y como objetivo primordial, el eliminar todo tipo de azúcares, y así ya bajamos bastante. Y luego beber mucha agua, que eso es fundamental, que también bebemos muy poco agua, y luego hacer ejercicio físico. Claro, claro. Eso como complemento, ¿no? El agua y el ejercicio físico. Y luego yo a eso también lo apoyaría con hidroterapias de colon, con suplementos en plan depuración hepática, porque muchas veces lo que tenemos es un hígado graso, un hígado muy colapsado, y entonces conviene limpiar bien el hígado para poder a continuación bajar, porque si no, no bajamos, estamos como bloqueados cuando tenemos un hígado demasiado cargado. Claro, que sería como una barrera que se nos pone ahí e impide que vayamos drenando el Muchas resto, personas cuesta bajar al principio, aunque se pongan a dieta, porque tienen el hígado sobrecargado. Entonces, lo primero de todo, depurar el hígado. Y hay muchas maneras de hacerlo. Esa depuración hepática, vamos a hablar un poquito de ella. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Pues la depuración hepática, bueno, yo utilizo una que es a base de jugo de manzana, porque el jugo de manzana tiene ácido málico que, digamos, dilata las vías biliares, hace que drene el colesterol que producimos por nuestro hígado y que vaya ese colesterol y esas grasas cargadas de toxinas que vayan hacia el intestino. Y entonces, bueno, pues es una depuración en plan natural de 6 días para a continuación hacer hidroterapia de colon y limpiar toda esa grasa que ha salido. Bueno, la verdad es que va muy bien esa limpieza y es bastante natural. Pero luego también en el mercado hay muchos productos que son a base de cardo mariano, de alcachofa, rábano negro. Hay muchos productos en plan natural, como suplemento, que te ayudan mucho a limpiar el hígado. O sea que hay varias opciones. Esto hay que ayudarlo, ahondando en esto, con pastillas, infusiones, o mejor, bueno, de una manera natural, digamos, sin aditamentos. Pues yo no descarto ninguno. O sea, es que yo creo que cualquiera de esas formas, o sea, según la persona. Hay personas que después de hacerles la historia clínica, dices, pues es que necesita una depuración extra. Y a lo mejor incluso la analítica también está indicando que el hígado lo tiene graso. Entonces, en esos casos sí que recomiendo el hacer una suplementación. Claro. En otros casos, pues de una forma más natural se puede ir depurando. Claro. Por otra parte, siempre en manos de profesionales, no en plan de, ala, allá me puse y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo creo que sí, que lo ideal, y además es que el ponerte en manos de un profesional es como que ayuda a tomar la decisión, a seguir los pasos adecuados, y cuando uno no lo hace con un profesional, pues al final acaba haciéndolo mal, no sé, como que necesitamos un apoyo. Que nos ayude también en esa fuerza de voluntad, ¿no? Claro, reforzando, porque sabes que tienes que pasar, digamos, un examen, ¿no? Sí. Es no decir, bueno, y no, pero bueno. Y es poner un principio, un fin, y saber que las cosas las estás haciendo bien. Claro. Bueno, ¿hay riesgo de efecto rebote una vez que se acaba la dieta? De decir, bueno, pues ahora parece que el cuerpo se liberó y ahora vuelvo a la carga otra vez. Ya. Hombre, cuando es bajar estos kilillos de la Navidad, yo creo que no, porque al fin y al cabo
Pero no cabe duda que todas las dietas, absolutamente todas, tienen su efecto rebote en el sentido de que acostumbramos al organismo, lo volvemos loco, vamos, o sea, lo engordamos, luego le hacemos adelgazar, entonces el organismo siempre tiene tendencia a recuperar lo perdido, y entonces, pues sí, las dietas hay que alargarlas en el tiempo, hacerlas, prolongarlas para que no tengan ese efecto rebote, pero eso yo pienso que cualquier dieta. Incluso las más moderadas, o sea, como las interrumpas, poco a poco el organismo tiene memoria, o nuestra mente, no lo sé. Claro, y el organismo llega a acostumbrarse, quiero decir, a lo primero quizás se pase incluso hasta hambre, pero luego ya, bueno, se habitúa a la ingesta determinada de alimentos. Sí, ¿no? yo creo que depende de las personas. Hay personas, yo veo muy concienciadas, que tomaron la determinación en su día de que querían cambiar su cuerpo y sus hábitos y lo consiguieron perfectamente, y entonces pues se han mantenido en el tiempo. Y otras personas les cuesta más y andan más recuperando y haciendo dietas, en fin, eso ya depende también de la... Pero sí, yo creo que para conseguirlo hace falta mantenerse bajo control durante por lo menos 1 año, 2 años, o sea, el tener un control... Exhaustivo. Sí, digamos. que no solamente sea hacer la dieta y dejarlo, que es en lo que solemos caer, ¿no? Claro, normalmente. Claro. Bueno, antes de hablar de un tema que es la cápsula fotón, del cual, bueno, pues nos va a hablar ahora dentro de un momento, quería hacer un poco de resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado hasta ahora. Es decir, ponerse en plan, ponerse con fuerza de voluntad, concienciarse, decir que estamos a tiempo en este momento de perder lo extra que hemos cogido en Navidad antes de que se asiente y ahí se quede por los siglos de los siglos, amén. Sí. Entonces, y sobre todo, tener cuidado con el tema de los azúcares, más que con las grasas, ¿no? Más que con... Sí. Yo creo que son el veneno de la actualidad, el que nos tiene a todos con una adicción tremenda. Y no hace falta tomar cosas dulces, a lo mejor simplemente con ser muy panero ya estás tomando mucho azúcar. Claro. O tomar muchas cañas, muchos vinos, lo mismo. Claro. ¿El alcohol es el gran desconocido a la hora de engordar? Es decir, quizás, bueno, ponemos cuidado en el pan, ponemos cuidado en el tema que usted nos señalaba, ¿no?, de los distintos azúcares, de los dulces y demás, y sin embargo el alcohol es como el silencioso que bueno... No, yo creo que la gente, todo el mundo sabe perfectamente que cuando bebe engorda, y en cuanto dejas una temporada de beber, vamos, el cuerpo depura y elimina, que da gusto. Claro. O sea que yo creo que sí, que en el fondo todo el mundo sabe que el alcohol engorda. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces. Cápsula fotón. ¿Qué es y cómo nos ayuda a la hora de perder estos kilos? Pues la cápsula fotón, bueno, ya hablaré en otro programa más... Solo específicamente de ella. Sí, más extensamente sobre ella. Pero bueno, viene a ser como una sauna de infrarrojos. La persona se coloca en una plataforma y tiene encima una tapa hasta la cabeza. Entonces son media hora que está con esos infrarrojos incidiendo sobre su cuerpo, pasando un calor que no llega a ser el de una sauna tradicional, o sea que no se suda mucho, sino que es un calor agradable. Y bueno, lo que ayuda a esta cápsula es a eliminar ácidos, o sea, ácidos que tenemos en el interior del cuerpo cuando hemos seguido una mala dieta, y entonces esa eliminación de ácidos hace que también nos ayude a perder peso, a los deportistas a eliminar ácido láctico. Bueno, es una cápsula que ahora la voy a tener ahora mismo ya, o sea, ya la hemos incorporado, y en vez de tenerla en la consulta la voy a tener en el centro de electroestimulación EFIT, con el que colaboro, y que está en la calle Alejandro Casona. Entonces allí va a estar la cápsula, y lo que voy a proponer a mis pacientes es que en vez de venir a la revisión, a pesarse y a medirse a mi consulta, que tengan la opción de hacerlo allí en EFIT y que vayan a la cápsula, o sea, claro, que aprovechen, y de la que hay una dietista ahí que les pesa, les mide y tal, que se metan en la cápsula para ayudarles a bajar el peso y a desintoxicar el organismo. Y bueno, a ver si es una cosa que yo pienso que puede ser muy interesante, que a muchas personas les puede resultar pues atractivo. Claro. Recalcar, en el centro FIT, ubicado en la calle Alejandro Casona, bueno, en lo que va desde la Plaza Toros hasta el Nuevo Tartiere, Eso, ¿no? donde el Nuevo Tartiere, ahí está haciendo chaflán.
Y es un centro que ya lleva 2 años y que, bueno, pues que tienen esta gimnasia personalizada que durante 45 minutos a la semana es suficiente para por lo menos empezar a que el cuerpo se ponga en forma. O sea, y está, bueno, está muy bien. Bien, perfecto. Pues entonces hablaremos, si le parece, la próxima vez que nos veamos, ya específicamente de esta cápsula fotón, que me parece bien interesante, bueno, de sus características Sí. y de los beneficios que puede aportar. Entonces, concienciación, ponerse en plan, establecer la dieta y, oye, si lo ayudamos con la cápsula fotón, mejor que mejor, ¿no? Pues sí, seguro que lo conseguimos todos y nos ponemos en forma rápidamente. Ya para febrero tenemos que estar libres de, Libres de polvo y paja. de lo que hemos cogido durante estas fiestas a base de grandes comilonas y turrones que siempre, bueno, pues pululan por la casa en forma de tentación. Pues doctora Ana Azanza, especialista en nutrición y medicina estética, directora de la clínica Azanza en calle Caveda 12, tercero B de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la próxima vez que nos veamos, a ver si nos vemos con un poquito menos de perímetro, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Pues muchísimas gracias. Venga. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Cambiamos totalmente de asunto. Recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo en la cual, bueno, pues descarta que la Iglesia evangélica, por ejemplo, bueno, pues tenga casilla propia para recaudar fondos mediante el IRPF, tal y como ocurre, por ejemplo, con la confesión católica en España. Bueno, para hacer una valoración de esta sentencia, de este tema, se encuentra esta noche con nosotros José Quesada, sacerdote anglicano, párroco de la parroquia Santa Eulalia de Mérida, en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ¿cómo valora esta sentencia, esta decisión de los tribunales? En principio, y como siempre hay que valorar estas cosas, primero respetarla, acatarla y puntualizar lo siguiente. Aunque yo no soy un experto jurídico, creo que la sentencia es impecable y el error radica en cómo se presentó o cómo pretendieron, mejor dicho, las entidades evangélicas religiosas de España, es decir, la FEREDE, la asociación que las abarca todas, ese aparentemente injusto tratamiento hacia una iglesia y hacia otra. Efectivamente, aparentemente o probablemente en el fondo sea injusto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los jueces tienen que trabajar con una herramienta que tienen, que en este caso son las leyes. Por lo tanto, al tener, justo o injusto, es otra cuestión, la Iglesia Católica un acuerdo con el Estado, un concordato que luego se cambió en, no sé si fue en el año 80 y algo, hay un nuevo acuerdo, un nuevo concordato, mediante el cual se establece una forma de recaudación, que es mediante esta crucecita en la declaración de la renta, y el resto lo compensa el Estado, la diferencia, vía presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no hay nada que decir. Las iglesias u otras religiones no cristianas o confesiones no católicas, lo que tienen, como establecieron para otro tipo de cosas, diferentes acuerdos con el Estado de cooperación, etcétera, etcétera, tendrían que buscar esa vía. Ahora bien, ¿qué opino yo personalmente? Pues yo creo que no tendría que estar ninguna financiada de una forma directa por el Estado. Es decir, si somos un Estado aconfesional, alguno va a decir, somos aconfesional pero no laico, que me explican la diferencia. No somos un Estado confesional, no hay una religión oficial, por lo tanto, habría que buscar una fórmula de tal manera que cada religión, cada confesión se autofinancie. Es evidente que al ser mayoritaria, por las razones que sean, que tampoco vienen a cuento de la Iglesia Católica, que es muy superior numéricamente hablando, también va a tener más ingresos, pero cada iglesia, cada contribuyente de otra confesión, de otra religión, tendrá por lo menos la opción de dedicar su dinero, esa parte pequeña o grande, la que se establezca por ley, digo nuevamente, y mediante acuerdos que deberían ser generales y no individuales, aportar, digo, a su propia confesión. Yo, cuando hago la declaración de la renta, tengo dos opciones: Iglesia Católica o otros fines sociales. Sí. Pero resulta que esto es una verdad a medias, por no decir una mentira. Los otros fines sociales abarcan todo,
todo aquello que sean entidades sin ánimo de lucro, de tal manera que la Iglesia Católica nuevamente, por llevar muchos más años y tener una presencia más numerosa, pues el 80%, por no decir algo más, también se va por otras vías para la Iglesia Católica. En definitiva, la Iglesia Católica les cuesta a los contribuyentes una serie de cientos de millones, y yo entiendo que ni la Iglesia Católica ni ninguna otra deberían tener ese tipo de tratamiento. En otros países, por ejemplo, de confesión luterana, ahora mismo acabamos de ver, no sé si en Finlandia o en qué país, Suecia no recuerdo el país, bueno, sí. Se separa el Estado de la Iglesia, que es una Iglesia luterana, se separa y son totalmente, porque deben ser independientes. Y ahí también los católicos, o los musulmanes, o los evangélicos, o los ortodoxos, tienen que tener derecho a ser tratados en equidad, en igualdad. Es decir, yo no pretendo que se dé nada, sí, ni a la Iglesia anglicana, ni a las entidades evangélicas, ni a ninguna otra, tampoco a la católica, es decir, cada una que se autofinancie. Haciendo un poco el símil, sería como estas personas que dicen que los sindicatos se financien con las cuotas de sus afiliados. Naturalmente, y los partidos políticos, por tanto lo mismo, igual, esa es mi opinión, por supuesto. Claro. Ahora bien, como quienes legislan no somos nosotros, ni se tienen en cuenta para nada nuestra opinión, hacen lo que les da la real gana, y es cierto que todo esto, lo que acabo de mencionar, partidos políticos, sindicatos, e incluso la Iglesia Católica, que sigue teniendo y ejerciendo mucha presión, pues eso, les mete el agua en casa a los políticos, y aquí pasó el PP, el PSOE, que mañana llegará el Podemos y al final no harán nada porque tienen miedo, es decir, tiene un poder todavía importante, y bueno, miedo, temor, lo que se quiera, pero esa es la realidad. Claro. ¿Ve trato a favor entonces hacia una determinada confesión? No, veo que hay una legislación deficiente, Hay que tener en cuenta que este acuerdo es de los años, creo que es 80 y algo, la Constitución es del 78, venimos de una dictadura, de un gobierno autoritario en el que la Iglesia Católica era la Iglesia oficial del Estado, y aquí no se movía una paja sin permiso de la Iglesia. Y esto en la práctica, no porque no haya leyes, que las hay, sigue siendo prácticamente igual, porque las leyes que tenemos no se aplican. Yo hace no tanto tuve un encontronazo, un pleito con el arzobispado de Oviedo, por una cuestión parecida. Es decir, porque tengo que aquí mando yo y aquí la autoridad soy yo y nada más, como en tiempos de Franco. Es decir, luego en la práctica, es decir, en realidad no, es que no se aplican las leyes. Es decir, habiendo ido a pleito, en primera instancia, un fiscal, y esto no viene a cuenta ahora, pero para que veas, un fiscal de estos que tenía 4 apellidos compuestos y no sé cuánto más, me lo echó atrás y dijo que no encontraba ningún abuso de autoridad, ninguna por parte del arzobispado, ¿no? Tuve que recurrir a la audiencia, con lo cual ya se falta dinero, y todo son pequeñas trabas. Pero yo no digo que sean las leyes, es que no se aplican bien las que tenemos, y que alguna que otra habría que reformarla, habría que adaptarla a los tiempos. Esto contrasta con, hay ahora peticiones incluso para que se adapten en el calendario fiestas de la religión islámica. Sí, y ese es un tema bastante complejo. España, sin duda, como toda Europa, es un país de raíces cristianas. También es cierto que las fiestas, prácticamente todas las fiestas que tenemos, quitando la Constitución y la fiesta nacional, poco más son fiestas religiosas cristianas. Yo no sé hasta qué punto alguna fiesta mayor de otras religiones, no digo todas, porque nosotros estaríamos complicando demasiado el asunto, y igual sería preferible tener fiestas solamente civiles. Creo que podría haber, tanto de los judíos como de los musulmanes, como de las otras religiones que tengan un arraigo y una presencia mínima, si hay 4 fieles, obviamente, pero yo creo concretamente que esas 2 religiones, y si acaso, el bajaísmo tiene muy poca presencia, una religión nueva, pero con buenos principios, basada de alguna manera en las 3 anteriores. Creo que hubiera alguna fiesta de estas otras religiones tampoco sería un problema, ni tenemos por qué rasgarnos las vestiduras. Lo primero que tenemos que aprender es a convivir en paz y respeto. Si no, no habremos avanzado nada, estaríamos como la época de las cruzadas, ¿no? Lógico. Y los tiempos evidentemente han cambiado. Lógico. ¿Son tan diferentes anglicanos y católicos? Católicos, apostólicos, romanos. Sí. En principio también somos católicos, lo que no somos es romanos. Claro, por eso católico, apostólico romano. En principio no, ni ningún cristiano, ni tampoco los ortodoxos. Lo que cambia es la forma interna de gobernarnos o de organizarnos, es diferente de una iglesia a la otra, pero lo que es la fe y la doctrina, hay matices, evidentemente. Con la Iglesia Católica, los anglicanos
pues la mayor que podemos tener es, primero, no reconocer la autoridad suprema, superior del Papa, si se le reconoce como autoridad de la Iglesia más numerosa, que podría ser, pues supuestamente, en una unidad deseable, podría ser el cabeza visible, pero elegido por todas las iglesias y de forma temporal, no para toda la vida, ¿no? Ese es un pilar importante, pero que es de organización, no es de doctrina, ¿no? Claro, meramente organizativo. La autoridad suprema del Papa, la infalibilidad, sí, que tampoco ya eso ni siquiera se acepta dentro de la Iglesia Católica en muchos ambientes. Y luego, si acaso, en la parte sacramental diferenciamos de los 7 sacramentos, nosotros llamamos sacramentos a los 2 primeros, al bautismo y a la comunión, y ellos le llaman otros 5 más, que nosotros llamamos ritos sacramentales. El concepto del perdón del pecado, es decir, lo que es la confesión, si bien para la doctrina anglicana no es obligatorio y el perdón solamente puede venir de Dios, la Iglesia Católica sigue impartiendo bendiciones, impartiendo perdón e imponiendo penitencias. Esto yo creo que viene un poco de épocas anteriores, como puede ser la época tridentina, o poco menos, claro, pero que de alguna manera va quedando, ¿no? En la práctica, yo cuando me siento con un católico y hablamos de tú a tú, no hay diferencias y concordamos, yo creo que en el 99% de las cosas. Hay pequeños matices, pero que no son ni importantes ni, por supuesto, afectan para nada al núcleo esencial de la fe. Somos cristianos, seguimos a Jesucristo, aceptamos a Cristo como Señor y Redentor, y tenemos como libro sagrado la Biblia. Claro. Además, pequeñas interpretaciones. Unos la interpretan de forma más literalista, otros menos, otros incluso milenaristas, pero eso también pasa con el resto de los cristianos. Claro. Yo tengo más dificultad, a veces, para entenderme con un evangélico de una denominación de estas mucho más recientes que con un católico. Claro. ¿El Papa Francisco apuesta por unir religiones? O creencias, vamos. El Papa Francisco creo que está en el camino correcto. Es el primer Papa realmente evangélico. Creo que está pretendiendo ser un nexo de unión efectivamente, primero entre todos los cristianos y luego también aboga, y creo que es el camino, ese es el camino. La paz no se puede lograr de otra manera en los tiempos en que vivimos, un mundo globalizado, y hablar de ecumenismo yo creo que se nos queda corto. Es decir, que se entienda un anglicano con un romano o con un pentecostal o con un ortodoxo, yo creo que eso no habría que darle ni ninguna importancia, ¿no? El problema está también en entendernos con otras religiones, y no podemos buscar la paz, no podemos encontrar la paz enfrentándonos nuevamente con el Islam. Hay que tener en cuenta que el Islam es una de las 3 religiones monoteístas que tiene un peso mundial tan grande como pueda tener la Iglesia Católica, no, las iglesias cristianas, el conjunto de todo el cristianismo, que ellos también tienen sus sectas y tienen sus chiíes, suníes, exactamente. Pero el Islam en su conjunto tiene tanto peso como pueda tener el cristianismo. Por lo tanto, yo creo que ese diálogo, y si no hay diálogo entre esas 2 religiones, que son las más numerosas, la paz yo la veo prácticamente imposible. Porque queramos o no queramos, la religión todavía, y esto uno lo ve cada día en las redes sociales, en foros en los que a veces uno entra, y es decir, si todavía hoy es el hombre capaz de matar fríamente, es por una cuestión religiosa y política, pero sobre todo religiosa. Entonces, no ver esa necesidad y seguir condenando al hermano porque sea diferente a nosotros, creo que es un tanto absurdo. Por lo tanto, el Papa creo que sí está haciendo una gran labor, y así es reconocido, pues, yo creo que por la inmensa mayoría. Y si algún enemigo tiene, que los tiene, no son muchos, aunque sí son poderosos, y por desgracia los tiene en casa, pero él lo sabe, porque es un hombre que a fuerza de ser tan sencillo y tan natural resulta extraordinario. Es un hombre, es un cura de pueblo que habla con una claridad y con una fuerza en las palabras que dice, que no nos queda más remedio que, yo digo muchas veces, yo si hubiéramos tenido este Papa, a mí no me hubieran cambiado de iglesia, porque en realidad yo no cambié de religión, la religión es la misma. Estoy en una estructura eclesiástica que es más tolerante, más abierta que la católica a la que yo estoy acostumbrado, pero que no tiene nada tampoco que ver con la católica en otras partes del mundo. Es decir, el catolicismo es mucho más que lo que hay en España. Somos un país de los más cerrados por cuestiones, sobre todo políticas. La prevalencia que tuvo y preeminencia que tuvo la Iglesia Católica en España no la hubo en otras partes, ¿no? Claro. Pero
el Papa Francisco, olé. Bien, hablaba usted ahora de la paz. Quienes en los tiempos que corren convulsos están pagando la factura de la paz son miles de refugiados que llaman a las puertas de Europa. Están muriendo por decenas de frío en Serbia, en Bulgaria, bueno, en otros países de Centro Europa. Esto debería remover la conciencia de absolutamente todos, ¿no? Esto debería removernos no la conciencia, sino las tripas. De todos, no solamente es un problema de Europa, porque hay una... Es decir, en primer lugar, lo que habría que resolver este problema. Lo que no podemos es llamarnos creyentes, ni musulmanes, ni cristianos, ni nada, y dejar que hermanos nuestros, seres humanos como nosotros, se estén muriendo de hambre y de frío. Eso realmente a mí me revuelve las tripas y me pone la carne de gallina. No tengo la solución, ciertamente, o desgraciadamente, ¿no? Y de este tema podría hablar con mucha mayor prioridad el obispo de Tánger, el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo Martínez, un obispo franciscano, español, gallego, que está dando la cara y partiéndose el pecho, defendiendo, en este caso, a los que vienen del sur, que para los efectos es lo mismo. Unos se morirán de hambre y frío y otros de hambre y calor, sí, pero sigue siendo un drama humano. Hay una hipocresía, una doble moralidad política y también, como no, de las autoridades religiosas, que quitando 4 que levantan la voz y enseguida los tratan de podemitas, porque es la moda ahora insultar. Aquel cura que se salga de la línea, que no apoya el poder y a la autoridad y demás, ese es podemita automáticamente, ¿no? Entonces hay una doble moralidad, una hipocresía tremenda, y el resultado es que hoy por ti, mañana por mí, hoy por uno, mañana por lo otro, pero la gente sigue muriéndose. Ahora bien, ¿la solución la tiene solamente Europa? No, también es verdad, y tienen cierto punto de razón los que así lo expresan, que estos refugiados, en su mayoría, son de religión musulmana. Pero yo lo de religión hay que dejarlo aparte, porque eso es lo de menos. Pero sí son de cultura islámica. Sí. Por lo tanto, creo que estarían mucho mejor acogidos o recogidos en países de cultura islámica. Sí. Países muy ricos como países del Golfo. Claro, ahí se presenta otro problema. Esta gente es lógico que quieran salir de ese infierno, no para meterse en otro, claro, porque si es verdad que en una parte es por guerra, en la otra es porque hay una represalión brutal. Hay países musulmanes, y no es cuestión de la religión, es cómo luego se aplican las normas, o cómo aplican ellos la religión, que son auténticas dictaduras, pero peor que las dictaduras más feroces que hayamos conocido, ¿no? Sí. Entonces, esta gente llega aquí, entonces, ¿qué hacemos? Mandarle a dar la vuelta, habrá que acogerla, y luego habrá que negociar con estos países, o habrá que, de alguna manera, no se bloqueó a Cuba durante 50 años. ¿Por qué a esta gente que tenemos que comprar el petróleo? No lo sé, pero es que a lo mejor ya va siendo hora de dejar el petróleo en los fósiles donde está, dejarlo ahí y empezar a explotar la energía eólica o solar que se puede. Lo que ocurre que no se hace porque son ellos precisamente los que nos meten presión, y también porque nuestros gobernantes, que son los que tienen la última palabra, no lo permiten. Con lo cual hay un drama, y a nadie le importa porque el dinero es el que está moviendo los hilos de todo esto. Sin duda. Para finalizar, ¿cómo va su parroquia? Parroquia, despacito, es una comunidad pequeña. Despacito con buena letra. Sí, es una comunidad pequeña. Nosotros no somos no tenemos una forma de proselitista marcada. ¿Sí? Es un lugar donde la gente va, viene, unos vuelven, otros no vuelven, otros tardan un mes, otros tardan un año, otros van de continuo. Hay una regularidad. Para un barrio grande, evidentemente, somos muy pocos. Un barrio donde hay 20 y tantos mil vecinos y donde la media de asistencia a los cultos es de unas 20, 25 personas, es poco, es verdad. Aunque luego en el conjunto pues sean 2.000 las que de alguna manera u otra van. Pero en una época en la que la religión no solamente no atrae, sino que echa a la gente, porque de esto nos hemos encargado, voy a incluirme yo también, los curas, la Iglesia, de echar a la gente de los templos a base de imponer normas por encima de lo que debería ser la aplicación mejor dicho, la administración de los sacramentos y de la misericordia. Eso bien poco se hace. Entonces, no podemos decir bien, pero no para decir qué estupendo, porque no hay ninguna iglesia, desgraciadamente, que funcione bien. Y no funciona bien porque
hemos desanimado a la gente a creer, no en Dios, que siguen creyendo, cada uno a su manera, pero sí a creer, y esto ya lo decía yo hace 30 años, creer en Dios sí, pero creer en la Iglesia y en los curas ya cuesta un poco más. Estamos en ese punto. Pues José Quesada, sacerdote anglicano, párroco de la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y aportarnos su punto de vista sobre esta sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, y tocamos más temas a lo largo de la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad. Tan solo un momento, volvemos para afrontar ya la recta final del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues sí, hoy, para finalizar el programa, vamos a hablar de fotografía. Y vamos a hablar de fotografía con profesionales que empiezan, bueno, pues en este arte tan bonito como tan accesible, como a la vez tan complicado. Bueno, para hablar de fotografía y de cámaras, eso sí, un poquito más grandes que esta, suponemos que es prácticamente como de espías, bueno, pues vamos a hablar con Verónica Herrera, más conocida en el tema de la fotografía como Nika Hey. Fotógrafa, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues entonces, lo primero, como concepto, defíneme tu obra. Pues mi obra, digamos que va más por los sentimientos, intentando reflejar de alguna manera cómo son las personas que fotografío. Sí. ¿Y por qué un buen día dijiste, bueno, pues me voy a dedicar a la fotografía? Porque es algo que me llamó muchísimo la atención y siempre me ha gustado mucho la imagen y el sonido y, bueno, y también mucho la moda. Y entonces, como va todo un poco relacionado, pues no sé, la verdad que eso fue de alguna manera lo que me impulsó a querer saber y conocer un poco más y el mundo de la televisión siempre me llamó mucho la atención. Entonces, digamos que de alguna manera fue eso lo que me lanzó un poco al mundo del audiovisual. ¿Es sacrificado ser fotógrafo? Me refiero al margen de todas las profesiones, son sacrificadas, lógicamente. Pero, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, para lograr esta fotografía del Puente de Carlos en Praga, estuve desde las 7 de la mañana allí esperando que no pasase nadie. Bueno, es prácticamente como un cazador que está esperando la presa, ¿no? Sí, a ver, dependiendo de lo que fotografíes, hay a veces que te puede ser o muy difícil o muy fácil. Como tú bien comentas, cuando vas a fotografiar igual un paisaje, tienes que estar muchas horas, porque igual que necesitas unas condiciones adecuadas para la luz, que no pase la gente o tal. Entonces sí, pero yo creo que merece la pena el tener que esperar un determinado tiempo o realizar determinadas cosas para conseguir la foto, porque luego el resultado te llena mucho de satisfacción. Claro. Bueno, la exposición que recientemente has tenido en Avilés, creo que no me equivoco, me corriges, si es así, llevaba por título El miedo. ¿Por qué el miedo? Sí, la obra es Miedo, eso que se siente pero que no se dice. No sé, realmente, a ver, yo desde muy pequeña siempre me llamó mucho la atención y no es algo de lo que se suele hablar. Es de alguna manera como que se oculta, que es un tema que cuando tienes miedo pues no lo dices. Igual también es para no darle demasiada importancia a eso que te preocupa o hacerlo más grande. Entonces quería de alguna manera reflejarlo en las fotos, con pequeños títulos, pero que no desvelara demasiado qué es lo que yo quería enfocar en las fotos, sino que el espectador se dejara llevar por las imágenes a ver qué es lo que le transmitían esas fotos. Claro. Bueno, vemos algunas de ellas en pantalla, precisamente. ¿Y qué es el miedo para ti? El miedo para mí, digamos que es a veces como una barrera muy fuerte que no me deja conseguir eso que quiero.
pero luego te das cuenta de que realmente no es, o sea, no es cierto. Es algo que te pones tú para no hacer lo que realmente quieres. Yo lo veo de alguna manera así. Claro. ¿Los cementerios son grandes escenarios, aunque parezca lo contrario, para realizar fotografías? Sí, de hecho, una de las fotografías fue la segunda fotografía que hice para mi proyecto, que es Miedo a la muerte, lo hice en un cementerio, concretamente en el de Oviedo. Y sí que es un gran escenario y te puede dar una gran oportunidad para poder fijarte en otras cosas que no te sueles fijar normalmente. Pero no sé, yo la verdad que me dio mucho reparo el tener que ir allí y hacer la foto, porque claro, a ver, la gente va allí pues a llevar flores, a comunicarse un poco, entonces no sé, me parece algo que hay cementerios que son preciosos, Sí, que lo sé. pero no es algo que bueno, que a mí me guste demasiado, porque me siento igual incómoda. Claro. Y a la hora de realizar retratos, ¿hay que llegar a una complicidad entre el fotógrafo y el fotografiado? Sí, porque tienes de alguna manera que hacer sentir cómoda a la persona que vas a fotografiar, porque hay mucha gente que cuando le van a hacer fotos claro, no les gusta, no es algo con lo que se sientan cómodos. De hecho, hay mucha gente que es como, para ellos, hacerse fotos es como ir al dentista. Y el dentista no le gusta a casi nadie o a nadie. Entonces, como que tienes que intentar entablar conversación con esa persona, que se sienta cómodo, a gusto. De alguna manera es como que te está abriendo una parte de esa persona. Entonces, tú quieres captar eso que no mucha gente va a ver. Entonces tienes que, de alguna manera, pues eso, hacerles sentir a gusto. Claro, entonces esto que vemos en algunas películas, en las series, que el fotógrafo está haciendo fotos y está hablando con la modelo y está, sí, siga así, muy bien, sí, otra más, ¿eso es verdadero? Sí, sí, claro. No es, venga, pon esta pose y ya está. Una persona, a ver, un modelo profesional, claro que ya está... muy capacitado para darte ciertas poses y ciertas cosas, pero en general no, porque, no sé, te da reparo, no sabes qué hacer, tienes que indicarle un poco el camino para que se sienta un poco más a gusto y entonces es eso, que tienes que guiarle de alguna manera. Bueno, próximos proyectos, próximas exposiciones en preparación. Bueno, pues a ver, tengo algunos proyectos en mente, pero de momento no tengo nada concreto, o sea, definido que diga quiero hacer esto. Me gustaría, ahora no, pero dentro de unos años realizar un proyecto sobre familias. Un poco es como la evolución de la familia, cómo ha evolucionado el tema, intentando captar diferentes hechos o diferentes familias y formas de ver las cosas a través de los ojos de otras personas que no sea yo o mi familia. Entonces eso me parece muy interesante y me gustaría poder, esto ya es soñar mucho, pero me gustaría poder hacerlo en diferentes países porque claro, no es lo mismo... Otras culturas. Sí, no es lo mismo la familia que puedes tener aquí que la que tienen en China, que la que tienen en Londres. Entonces me parece un proyecto ambicioso y interesante que puede dar alguna... se puede tener varias lecturas de ese proyecto. Claro. Mantienes un blog abierto. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿dónde lo podemos encontrar y de qué trata? Vale. A ver, hace como unos 3 años que abrí el blog y... se llama Solo quiero captar un momento, es blogspot.com y bueno, en él intento pues hacer varias secciones. Quiero ofrecer un contenido que sea atractivo, pero a la vez que también de alguna manera aprendas algo, no sé, no que sean fotografías sin más, porque al principio sí que lo hacía un poco así, a ver, es lo típico, cuando estás empezando, realmente pues no sabes muy bien cómo empezar, pones pocas frases y a mí escribir no se me da muy bien, la verdad. O sea, yo soy más de fotografía. De hecho,
muchas veces se me da mejor explicarme con fotos que explicarme con palabras. Sí, porque siempre, pues, bueno, pues te cortas o no dices ciertas cosas. Entonces, con la fotografía eso también me ayuda mucho. Y con el blog, pues, lo que te decía, que tengo varias secciones. Hay algunas en las que hago entrevistas a artistas, también a pequeños comercios, para que se den a conocer un poco qué hay, por ejemplo, bares o tiendas que igual pasan desapercibidas o que son pequeñas y que la gente no las conoce. Y también, pues, eso me da mucha libertad a la hora de fotografiar y también poder ayudar al pequeño comercio de que se dé a conocer. Lógico. ¿A quién o qué te gustaría fotografiar? Vamos a soñar. Pues no lo sé, la verdad. Es que realmente nunca lo he pensado. Así, 1, 2, 3 ya. No, es que no se me ocurre. O sea, no sé, a ver, a mí me gustaría, así, por soñar muchísimo, me gustaría poder trabajar en una revista, pero, y sobre todo, pues en moda y fotografía publicitaria y ese tipo de cosas es que me apasionan, porque es algo que te da como mucha libertad a la hora de la creatividad, sobre todo la fotografía de moda. No sé, me parece algo muy interesante y que me apasiona, sobre todo me encantaría eso. Claro. Oye, ¿analógico o digital? Pues, a ver, el analógico me encanta, pero digamos que me quedo más con el digital, porque el analógico, al no poder ver las imágenes instantáneamente como podemos hacer ahora, pues claro, y al estar ya tan acostumbrada con el digital, pues lógicamente me voy más al digital, aparte de que es más práctico de alguna manera. Coges la tarjeta, la metes al ordenador y ya está. En cambio, digamos que con el analógico tienes que revelar el carrete, esperar, no sé qué, y que si no ha salido bien. Entonces, digamos que es algo que yo creo que todo el mundo tendría que probar, porque el analógico es una pasada, el ver cómo haces tú las imágenes y luego las ves en papel, cómo se va creando con los químicos, pero no es algo que sea práctico a la hora de llevar a cabo en un trabajo que tengas que entregar en ciertas fechas. Y... Claro. Por otra parte, vamos a suponer que en estas Navidades, bueno, pues tenemos un viaje de ensueño y vamos a un lugar maravilloso en el que decimos, bueno, voy a aprovechar porque aquí probablemente no vuelva más en la vida. ¿Qué 3 consejos básicos hay que seguir, así para personas de a pie, personas de calle, a la hora de hacer esa foto que digamos, bueno, y a ver si la puedo ampliar y la pongo en el salón de casa? A ver, yo creo que, a ver, desde mi más humilde opinión, yo creo que de alguna manera siempre observar todo lo que tienes a tu alrededor, sobre todo si vas a un país diferente, en la gente, en la cultura, y eso también te puede ofrecer muchas imágenes diferentes, porque no es lo mismo que puedes tener aquí en España, ¿no? Entonces, sobre todo, pues depende, si quieres hacer fotos de paisaje, pues planos que sean más abiertos, fijándote siempre en el horizonte, igual hacerlas cuando esté la luz más despejada y no sé, ese tipo de cosas que bueno, te pueden ayudar a la hora de que la imagen te ayude un poco a que quede más atractiva. Luego también, pues, no sé, lo que te decía, lo de la gente, que eso te da muchísimo juego, el fijarte en pequeños detalles, en cómo son las calles, también de noche da mucho juego el hacer fotos, los edificios, la arquitectura, fijarte en los edificios, no siempre hacer la típica foto de esta es la iglesia y ya está, sino pues en vez de centrarla hacia el parámetro izquierdo, el derecho, jugar un poco con la perspectiva y con los diferentes puntos de vista que te puede dar una imagen. O sea, no es solo esto es así y ya está. No sé. Jugar un poco con Sí, jugar un poco, ventanas o cosas que sean originales. Claro. ¿Hay futuro para los fotógrafos en Asturias?
Yo es que, a ver, esa pregunta es muy complicada que te la responda yo porque realmente estoy empezando y no te sabría indicar muy bien. Sí, es difícil, pero, a ver, lo fácil es no intentarlo. Entonces, hay que seguir trabajando día a día y luchando por lo que quieres. Y si hay que irse fuera, pues bueno, si se puede, pues se intentará. No, lo de si hay futuro no, yo ahí eso Claro, no lo sé. claro. Porque Pasamos yo, palabra sí, en ese porque caso. como yo lo estoy buscando, pues Claro, no sé. lógico. Bueno, ¿qué te parecen o qué te parecen los selfies? Pues bueno, es que realmente yo no me hago selfies, de hecho hacer fotos con móvil se me da fatal, pero fatal. O sea, yo es más de coger la cámara y no sé, rotar un poco con ella y es que, no sé, o sea, los selfies no me gustan. De hecho, cuando me he hecho alguno, aparte de que se me dan muy mal, no me gusta. No es... Coincidimos, a mí me parece una auténtica tontería. Es más fácil llegar a otra persona y decir, ¿me puedes hacer una foto? ¿Sabes? Sí. Y comunicarse con otra persona. Ya eso, básicamente, que no andar ahí estirando el brazo, comprando un palo, calcando aquí. No, o sea, no me gustan los selfies. Bueno, para finalizar, ¿por qué Nika Hey? Bueno, Nika Hey es como una abreviatura de Verónica Herrera. Nika es de Verónica y Hey es de Herrera. Bueno, tuve que cambiar de micro. Me indican que cambie de micro ya cuando casi llegábamos al final. Pues, Verónica Herrera, Nika Hey, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Antes de finalizar, vamos a pedirte que participes en el juego de limón. Tienes pericia a la hora de hacer fotos, lo veíamos en las imágenes. Vamos a ver cómo se te da el tema del limón. Vale. Vamos allá. A ver si hay suerte. Vamos allá. Oh, quedó inmortalizado, ¿eh? Quedó completamente inmortalizado. El momento en el que no pudo conseguir el tema del limón. Nika, Verónica, muchísimas gracias. Muchísimas por estar con gracias a nosotros. vosotros. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, pero les dejamos, bueno, con una pequeña muestra de lo que es la obra de este fotógrafo, bueno, de sonrisa permanente y ojos muy pero que muy bonitos. Pues con ello les dejamos.